Hola a todos, en este breve vídeo vamos a conocer unas pinceladas de un periodo poco conocido de la literatura española. Vamos a entrar de lleno en la Edad Media. La Edad Media era un periodo caracterizado por grandes contrastes, ¿no? Por una parte había una fuerte espiritualidad, pero por otra los conflictos, sobre todo bélicos, eran constantes. La sociedad era feudal, por lo tanto estaba organizada en estamentos muy rígidos. Era muy difícil pasar de un estamento a otro, donde la Iglesia ejercía gran poder. La mayor parte de la población era analfabeta, así que la transmisión de la literatura sobre todo era de forma oral. Las características de la literatura de esta época era, como ya hemos dicho, sobre todo era oral, principalmente, aunque bueno, también se empezaban a poner por escrito algunas obras. Muchas obviamente eran anónimas, ya que todavía el concepto de autoría no era tan importante como ahora. Los temas eran más o menos siempre los mismos, ¿no? El amor cortés, la guerra, el heroísmo, la fe religiosa, la muerte. Predominaba como forma el uso del verso, sobre todo con rimas y fórmulas muy repetitivas que facilitasen la memorización. Y tenían, como la mayoría de la población era analfabeta, tenían una función sobre todo didáctica, de informar, educar y entretener a la población. Vamos a ver que tenemos sobre todo entre los géneros el mester de juglaría. Los juglares eran unos artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo y de castillo en castillo cantando o recitando historias épicas que exaltaban los valores del heroísmo, la lealtad y el honor. Obviamente una transmisión oral y un lenguaje directo y accesible, sobre todo para que toda la población que los escuchaba lo entendiese, ¿no? Y se centraban sobre todo en hazañas de guerra y en valores de guerreros. El principal, la principal obra de este género es El Cantar del Mío Cid, que nos narra es un personaje histórico, nos narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, nacido en Burgos, y encarna los ideales medievales, ¿no? Además, a diferencia de otros héroes europeos, esta obra se va a caracterizar por ser muy realista y muy humana, ¿no? No hay elementos sobrenaturales. Se escribió a finales del siglo XII o principios del XIII y conservamos un manuscrito, no conservamos el original, conservamos una copia de 1207, realizada por Per Abad, obviamente es anónimo. Y es el único cantar de gesta castellano que tenemos casi completo. Se organiza en tres cantares: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. En contraste al Mester de Juglaría tenemos el de Clerecía, donde sobre todo es una escuela poética culta desarrollada por clérigos, con una gran y exquisita formación, y se caracteriza por su cuidado formal, por usar la cuadernavía, que son estrofas de 4 versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas con rima consonantes. Los autores sí que ahora van a ser conocidos, no van a ser anónimos, y van a tratar sobre todo temas religiosos, hagiográficos, es decir, vidas de santos, y didáctico-morales. Empezamos con el primero. Gonzalo Berceo es el primer poeta que se firma, que conocemos su nombre. Su obra más conocida es Milagros de Nuestra Señora, que cuenta 25 milagros atribuidos a la Virgen María. Cada relato empieza con la presentación del pecador, luego ocurre el milagro y después hay una alabanza final. Tiene un lenguaje claro y sobre todo una finalidad didáctica y devocional. Otro autor muy conocido, Juan Ruiz, arcipreste de Ita, y su obra principal, Libro del Buen Amor, la obra cumbre de la literatura medieval española.
En ella, el autor, con una narra en primera persona, probablemente ficticia, sus fracasos amorosos. Esta obra es extraordinaria porque mezcla una gran variedad de, por ejemplo, fábulas, exempla, parodias litúrgicas, canciones. Va a mezclar una gran cantidad de formas artísticas, literarias, y esta diversidad formal va a reflejar la riqueza, ¿no?, de la tradición literaria medieval y se va a anticipar a la literatura posterior. Respecto a la prosa, tenemos también una gran producción de prosa medieval, sobre todo impulsada por la labor cultural de Alfonso del Rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Al principio se traducían obras orientales y después ya pasaron a escribirse obras propias. Por ejemplo, El Conde Lucanor de Juan Manuel, del siglo XIV, está estructurado como una colección de 51 cuentos narrados por Patronio a su señor, el Conde Lucanor. Y cada relato va a terminar con una moraleja final. La obra tiene un lenguaje directo y un propósito didáctico moral. Por último, como curiosidades, podemos decir que en esta época van a convivir otras lenguas peninsulares, por ejemplo, el árabe, el hebreo, el latín y las lenguas romances emergentes, y todo esto lo vamos a ver también en producciones literarias como tipo las jarchas. Las técnicas narrativas medievales, por ejemplo, la estructura marco, la moraleja, la repetición, siguen presentes también en la actualidad en series, películas y publicidad. Bueno, esto es todo.